Bienvenidos a todos una vez más a este su programa High en Costa Rica. Mi nombre es Brian Acuña y como les había contado en alguno de los programas anteriores, que cada vez, por lo menos una vez al mes, vamos a tener este ejercicio donde compartimos además con el Centro Costarricense de Estudios Interdisciplinarios sobre Israel y el Medio Oriente. El día de hoy, bueno, la organización nos acompaña el doctor Dennis Petrick, quien es el que va a estar conmigo en modalidad, digamos, de moderador o de entrevistador, por decirlo así. Y hoy, pues, giramos la invitación para tener la presencia de dos personas que están muy metidos en el ambiente diplomático y en el ambiente académico. Bueno, ya don Rodrigo Carreras, diplomático costarricense, bueno, ya retirado, pero como dijimos la otra vez, los diplomáticos lo son hasta el último día de sus vidas. Y bueno, habíamos girado la invitación también al profesor Eddie Kaufman. Hasta este momento, pues no se nos ha sumado. Si en unos minutos, pues aparece, pues también lo entrevistaremos, pero vamos a aprovechar, por supuesto, el bagaje y la experiencia que tiene don Rodrigo en esta materia. Ya nos había compartido un poco en la otra oportunidad que tuvimos la dicha de poder compartir con él. Bueno, primero que nada, don Rodrigo, Denis, bienvenidos a High en Costa Rica y muchas gracias por acompañarme en este programa. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Conocer a Denis también es muy I- bueno. Igualmente, es un placer. Gracias por la invitación, Brian. Bueno, como les había comentado anteriormente, el Centro Costarricense de Estudios Interdisciplinarios sobre Israel y el Medio Oriente, que es un think tank que tiene su sede acá en Costa Rica, la idea es ver la geopolítica del Medio Oriente con una visión costarricense, una visión que por supuesto va de la mano con la idiosincrasia costarricense, donde además el tema de la desmilitarización o el tema de la paz es un elemento importante. Obviamente sabemos las dificultades para poder llegar a ella, pero no queremos dejar de trabajar en aras de poder encontrar un tipo de solución a varios de los conflictos de la región, incluyendo, por supuesto, el conflicto entre palestinos e israelíes. En la ocasión anterior que nos acompañó don Rodrigo en este programa de High en Costa Rica, empezamos a mencionar un poco de un proyecto que estuvieron trabajando varios diplomáticos, perdón, académicos, tanto israelíes como palestinos, Académicos. y obviamente tuvieron algún tipo de soporte por parte de gente involucrada en la vía diplomática, incluyendo don Rodrigo, que estuvo ahí un poco de cerca para la noción de un Estado palestino desmilitarizado. También con la última ocasión que estuvimos con el Centro Costarricense de Estudios Interdisciplinarios sobre Israel y el Medio Oriente, también hablamos un poco de este tema y hoy quisimos profundizar, por eso fue que giramos esta invitación tanto a don Rodrigo como a don Edward Kaufman. Y tal vez, don Rodrigo, preguntarle así de entrada, ¿cuáles opciones reales con respecto a este proyecto ve usted, digamos, en la noción de que se pueda gestar un Estado palestino desmilitarizado cuando a estas alturas ni siquiera se ha podido cuajar, regresar a la mesa de negociaciones entre las partes? ¿Cómo lo ve usted desde su perspectiva, tanto como diplomático como académico también? ¿Cómo lo ve usted que un proyecto así pueda cuajar de alguna forma? Es un tema muy interesante porque realmente el tema de un Estado desmilitarizado para Palestina es un tema que viene desde el principio de las conversaciones. Cuando a mí se me nombró la primera vez como embajador de Costa Rica en Israel, al principio de la administración de don Miguel Ángel Rodríguez, que por cierto me fui con mucha sorpresa porque yo ya estaba dando clases en la universidad cuando un día me llamó el canciller para hablar precisamente sobre temas de límites marinos de Costa Rica. Y al final de que le expuse todo el tema, me dice, bueno, Rodrigo, pero otra cosa, ¿me aceptarías irte de embajador a Israel? Me agarró así, lo que menos esperaba, porque era una cuestión de partido y todo, y no, 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 no.
jamás pensé. Y la cuestión es que terminé en Israel. Y en esos primera estadía en Jerusalén, una de las primeras cosas que hice, porque había que hacerlo, era que todo el mundo hablaba, como hablan hoy, sobre los documentos de Oslo, sobre los acuerdos de Oslo. Y descubrí algo que ahora lo he convertido realmente en una cuestión en la cual me doy cuenta, que la gente no lee. No hay forma que la gente lea. Y entonces ya me tomé la molestia, no, realmente no fue molestia, fue trabajo, de leer los acuerdos de Oslo, que estamos hablando de más de 400 páginas, dependiendo de cómo amplíe uno la página. Y es muy complejo, es sumamente complejo. Entra en temas muy interesantes. Y uno de los temas que está ahí constantemente es la desmilitarización del Estado palestino. Y esto es muy interesante, porque realmente yo soy un firme creyente, y así lo he sido desde el principio que empezamos a cuajar, sobre todo Eddie y yo, este proyecto, es que no se trata de desmilitarizar a Palestina. ¿Por qué? Porque desmilitarizar es una cuestión totalmente diferente que se ha dado en el mundo. La experiencia costarricense, la buena práctica costarricense de no tener ejército, incluso yo prefiero decirlo, de no tener fuerzas armadas, porque es mucho más complejo realmente en los temas militares hoy en día. Eh, pero esa experiencia tiene algo único y hace que nosotros seamos el único país en el mundo, el único país creíble en el mundo, con problemas de frontera, con problemas reales, que tenga esa situación. Por ejemplo, tenemos Islandia. Islandia no tiene un ejército como tal, pero Islandia tiene su defensa marítima con guardacostas muy establecido. Hay gente que me dice, bueno, Japón. No, Japón es un estado precisamente desmilitarizado, pero sin embargo tiene el séptimo ejército más grande del mundo, la séptima fuerza armada más grande del mundo. Por otra parte, nos ponemos a ver, realmente encontramos que es que desmilitarizado, y así se lo dije al presidente Arafat, que estando yo en Israel, resulta que nos visita el presidente de la Asamblea Legislativa, amigo de todos nosotros, Luis Fishman, y con los jefes de fracción de los principales partidos de liberación de Costa Rica, Liberación Nacional entre ellos. Y en la visita les arreglé una conversación, una visita para conversar con el presidente Arafat en la Mucata. Allá fuimos a ver, y no fue difícil hacerlo porque ya teníamos un contacto. Costa Rica, a pesar de tener su embajada en Jerusalén, ya nosotros habíamos empezado desde el gobierno de don José Figueres, José María Figueres, un esfuerzo que fue, nosotros estábamos creando una agencia de cooperación. Esto le va a gustar a Denis, que un país como Costa Rica se meta a tener su propia agencia de cooperación. Y establecimos una pequeña agencia de cooperación en que la filosofía era que nosotros hemos recibido cooperación de muchos países del mundo a lo largo de nuestros años de historia y sobre todo en los últimos, durante la época de la posguerra. Y algo nos ha quedado, como dice José María Figueres, la olla untada. Entonces, como tenemos la olla untada, podemos perfectamente ayudarle a otros países más pequeños, sobre todo nos enfocamos en países del Caribe, tratamos de dar ayuda electoral a Haití, por ejemplo, que está siempre en situaciones muy de necesidad, muy de precariedad en ese campo. También estuvimos
muy activos en darle ayuda de cooperación a otros países del Caribe, en otras áreas, en Centroamérica también algunos esfuerzos de cooperación, por supuesto, con los vecinos, pero establecimos un canal de comunicación con la autoridad palestina y se trató de traer médicos y gente de salud de Palestina a estudiar uno de los grandes logros de la administración Figueres, que fue la creación de los EBAIS y todo lo que logramos aprender en medicina preventiva. Eso ya nos estableció un contacto muy importante. A mí siempre me decía un amigo ex canciller en Nicaragua, cuando yo era embajador en Nicaragua, unos años después, realmente el cargo más difícil que he tenido en mi vida, me decía, ustedes los costarricenses tienen una gran arma y es lo que tienen en salud y de veras el uso positivo de nuestras conquistas, de nuestra seguridad social, es algo que bien usado puede ayudar mucho en nuestra agencia de cooperación. Desafortunadamente la agencia de cooperación nuestra se terminó, pero ya estando yo después de ese periodo en que yo había sido vicecanciller, me tocó ese periodo de que me mandaran de la noche a la mañana a Jerusalén como embajador de Costa Rica. Entonces ya continué el contacto con la autoridad palestina. Y eso es muy interesante. Eso es muy interesante, ¿por qué? Porque nosotros no teníamos relaciones con ningún otro país árabe, con excepción de Marruecos, que lo logramos establecer durante el gobierno de don Oscar Arias, porque teníamos la embajada en Jerusalén. Sin embargo, teníamos una comunicación debajo de la mesa con la Autoridad Nacional Palestina por esa experiencia de compartir nuestra buena práctica médica. Entonces, a través de eso, fue fácil conseguir la cita para el presidente de la Asamblea Legislativa. Ahí conversando con el presidente Arafat, un momento en que yo me atreví y le dije, señor presidente, en los acuerdos de Oslo se establece que Palestina tiene que ser un estado desmilitarizado. Se queda viéndome. Y yo, pues mire, no acepte eso. ¿Por qué? Porque un estado desmilitarizado es un país al cual le han impuesto la desmilitarización. Yo quiero proponerle a usted la opción de Costa Rica, la experiencia costarricense. Si usted, si usted sigue la experiencia costarricense de ser un país sin ejército por nuestra voluntad, por decisión del presidente Figueres, precisamente cuando ganó una guerra, y 15 días antes de ser invadido por Nicaragua, hombre, es una cosa diferente. Él nada más me volvió a ver y me dice, le temblaba el labio con el problema de Parkinson que tenía, y me dice, pero señor embajador, es que si yo hago eso, ¿en qué voy a emplear a los miles de jóvenes palestinos? Dice, mire, si usted hace eso y usted se presenta a la Asamblea General de las Naciones Unidas con traje de civil, no con uniforme militar, y dice que va a seguir el ejemplo de Costa Rica, o si quiere no nos menciona, dice que va a ser un estado desmilitarizado, un estado sin ejército por su propia voluntad. La cantidad de ayuda que le va a caer de los holandeses, de los europeos, digo Holanda primero porque es el país más reconocido por su cooperación y fue fueron grandes maestros nuestros en nuestra agencia de cooperación. Si podemos hacer eso, usted la cantidad de inversiones que va a tener que traer muchachos de otros países árabes a que vengan a trabajar con ustedes en Palestina. A él no lo convencí, pero es interesante. A los días haciendo una visita de cortesía con Elena Kogan, una costarricense casada con un palestino, una doctora en antropología,
una mujer encantadora, que era muy metida, yo creo que todavía vive parte de su tiempo en Gaza. Con ella íbamos mucho a Gaza, con mi esposa, y no íbamos a hacer turismo, íbamos a conversar con el alcalde de Gaza, íbamos a conversar con las autoridades palestinas de Gaza, esto por supuesto antes de Hamas. Y fueron muy interesantes las experiencias positivas que tuvimos, tanto que estuvimos a punto de establecer una oficina de enlace costarricense en Gaza y para tener un contacto directo con la autoridad palestina, no a través de Ramallah, sino que a través de Gaza. Porque si hay algo que aprendí en Gaza, es que Gaza tiene todas las condiciones para efectivamente llegar a ser un Singapur. Pero no ha pasado. ¿Por qué? En primer lugar, por la culpa de las Naciones Unidas. Porque las Naciones Unidas se les ha olvidado su carta fundamental, la Carta de Naciones Unidas. La Carta Fundamental de Naciones Unidas en el capítulo 11 al 13 de la Carta establece la agencia fiduciaria. La agencia fiduciaria es algo establecido para agarrar países recién independizados y llevarlos de la mano hasta convertirlos en un país como Singapur. Y así lo han hecho. Tan lo han hecho con tanto éxito que se quedaron sin trabajo. En este momento, el último de los países en que esto se hizo fue allá en Indonesia, se me olvida en este momento el nombre del país, donde trabajó muy duro de Oliveira, el gran funcionario de Naciones Unidas brasilero, y han tenido mucho éxito. Entonces se quedaron sin trabajo, pero todavía existe, todavía está el salón y todavía está el presupuesto, que es lo más importante. Entonces perfectamente podrían ahí establecer lo necesario para sacar a Gaza del abandono en que está. ¿Por qué? Porque en Gaza me gustó una cosa mucho. Lo que más me gustó de Gaza es que la gente trabaja. La gente anda en sus carritos, en sus carretitas en aquella época, jalando cosas de un lado para otro, trabajando, la gente haciendo esfuerzo por desarrollar su ciudad, por desarrollar su pueblo. En esa época todavía había israelíes allá. Ya no, es antes de la salida unilateral de Israel. Hoy en día, en Gaza están todas las condiciones para hacer esto, pero hay un problema que es Hamas. Pero bueno, ese es otro problema que no nos podemos nosotros meter, pero tiene mucho que ver con eso de la autoridad palestina, que pueda constituirse en un estado desmilitarizado. Esto del estado desmilitarizado lo insisten todo el tiempo. Años después de que hicimos esa presentación, el presidente Oscar Arias, en su segunda administración, visitó Israel y en su visita, conversando con las autoridades palestinas, trató de revivir el tema. Y el tema quedó ahí, tanto que el primer ministro Netanyahu se ha referido a él en muchas partes. En los parámetros Clinton está previsto en la desmilitarización de la autoridad palestina, de Palestina. Y en en el gran acuerdo propuesto por el presidente Trump, también ocupa un lugar importante. O sea, el tema existe. Y esto de que el tema exista es muy importante en la historia de la región, porque realmente no hay nada nuevo bajo el sol. Muchos de los temas, no, venía siendo planteado desde principios del siglo pasado. Es curioso, Israel, unas curiosidades que tiene como país
es que es un país que tuvo universidad antes de tener Estado, porque la Universidad Hebrea de Jerusalén se creó, así como el Hospital Hadassah, antes de que existiera un Estado israelí, muchos años antes. Y eso yo creo que nos muestra mucho de la filosofía con que hay que tomar las cosas. Después de esa visita al presidente Arafat, yo siempre me reunía con Eddie Kaufman en el Centro Truman de Estudios para la Paz, del cual era la director en aquellos años. Y siempre conversábamos sobre estos temas. Y entonces Eddie empezó a reunirse con amigos que él tenía y a reunirnos los dos con amigos que él tenía, sobre todo con el profesor Manuel Hassasian, que es un embajador de la Autoridad de Palestina o de Palestina en Londres. Es el embajador en Londres. También con Mohamed Dayani, que es de una de las familias principales de Jerusalén. Y es un catedrático, un hombre que tiene 3 doctorados sacados en los Estados Unidos, 3 PhDs, así como sacar 3 PhD porque no tenía otra cosa que hacer. Y un profesor grandioso de la Universidad de Al-Quds. Y él como profesor de la Universidad del Quds, para darle la medida de hombre que es, el profesor Dayani se llevó a muchachos, estudiantes palestinos, radicales en su mayoría, a visitar el Auschwitz. Fueron a hacer un viaje a Auschwitz. ¿Por qué? Porque él se ha dedicado a predicar la cuestión del holocausto, las implicaciones de la Shoah para el mundo y principalmente para la parte del mundo en que ellos viven. Eso le salió caro. También él, por otra parte, llevaba muchachos de la Universidad Hebrea de Jerusalén a visitar campos de refugiados en Palestina para que vieran cómo vivían la parte más pobre de los palestinos. Decir la parte más pobre de los palestinos es algo muy difícil porque realmente son los únicos mejor empleados. Una de las cosas que yo me atreví a hacer más allá de mi función como embajador la segunda vez, es que un día le dije a mi canciller, Enrique Castillo, le dije en una visita que estuvo allá, mira, yo veo que ustedes, Costa Rica y la Cancillería, toman decisiones de cómo votar en Naciones Unidas los temas del Medio Oriente y nunca le preguntan a su embajador en Israel. Y yo gano bastante bien, salgo caro, esta oficinita, por lo modesta que sea, es cara. ¿Por qué no me preguntan antes de tomar una decisión? Se ponen de acuerdo con otros países, le preguntan a los otros centroamericanos, a los otros latinoamericanos, a los holandeses, les van a preguntar cómo votar los temas, pero ¿para qué tienen embajador? Entonces, yo le propuse, deje que yo recorra, viaje por la autoridad palestina, viaje por los diferentes sectores del West Bank, así como lo hacía antes en Gaza, para poder familiarizarme y poder informar. En efecto, una de las cosas que hice fue viajar mucho por los asentamientos en el West Bank y pude darme cuenta de muchas cosas. Entre ellas, el alto nivel de vida comparativo de los palestinos que trabajan en los asentamientos humanos, en los asentamientos judíos de Gaza. Lo mismo pasaba en Gaza, pero ya no queda ninguno. Pero cómo viven de bien y cómo cada uno de ellos, dentro de esa estructura familiar árabe,
es responsable por la vida de 10 personas. Entonces, cuando un palestino que trabaja en un asentamiento humano se queda sin trabajo, estamos hablando de hambre y de pobreza para 10 personas. Entonces, eso es una parte de la tontera de la política de boicot a los productos del West Bank. Porque si uno va a la Universidad de Ariel, por ejemplo, buena parte de los estudiantes y profesores son palestinos que están creando condiciones de prosperidad, condiciones de desarrollo, condiciones de bienestar para los palestinos. Y de eso se trata lo que hay que hacer. Y buena parte de eso es el que tengan un Estado en que sigan el ejemplo nuestro. Para nosotros, yo siempre les ponía mucho énfasis y tuvimos la idea, lo que pasa es que nunca lo logramos concretar, tal vez parte por culpa nuestra, pero parte también porque ya se habían dado la segunda intifada y había dejado malestar, se había dado el fracaso de Camp David, se había dado ya después el rechazo de las propuestas del primer ministro Ehud Olmert, que es lo más adelante que se había llegado en acuerdos, cuando se rompieron. Entonces, ¿cómo se hace para que podamos volver ahí? La única forma de volver a eso es esperar que llegue el día después. Eddie Kaufman y yo estamos convencidos de que habrá un día después y que ese momento que haya un día después, ahí estaremos. Y podremos hacer lo que dejamos sin hacer, que era traer oficiales de la policía palestina a nuestra escuela de policía, a nuestra fuerza pública, para ver cómo funciona, porque realmente el funcionamiento de la fuerza pública es algo muy complejo. El poder mantener un país sin ejército no es una cuestión de decirle a los policías, váyanse para la casa, a los soldados, y recoger y destruir las armas, hacer un bonfire en que se destruyen las armas. Eso no funciona. Lo que se trata es que hay que hacer estructuras porque todo país necesita la función de la seguridad. ¿Cómo se va a hacer para que la seguridad exista? Porque todo Estado, es imposible tener un Estado sin alguna forma de seguridad. Y Costa Rica tenemos una red muy, muy compleja. Tenemos la fuerza pública, por supuesto, tenemos otras como es la policía de tributaria, eso yo les tengo mucho miedo. Todo lo que es la parte de la parte de aduanas, y todo es una estructura tan compleja que me hubiera gustado, yo invité a Fernando Berrocal también, pero me hubiera gustado que él pudiera asistir porque tal vez en otra ocasión te recomiendo, porque él tiene un dominio de toda esa estructura tan compleja que habría que explicarle a los palestinos para que ellos puedan hacer lo mismo. Y es que uno se da cuenta de los problemas palestino-israelíes cuando uno recorre la ciudad vieja de Jerusalén. Recorrer la ciudad vieja de Jerusalén y solo ver el problema, la complejidad de la recolección de basura, que es un problema municipal, pero si nos enfocamos únicamente, eso de todo Jerusalén, pero si nos enfocamos únicamente en la ciudad vieja, que es donde se presentan más problemas, el recoger la basura es un problema político. El recoger la basura en los lugares sagrados, ese es un problema tremendo, en lo cual hay que tomar en cuenta la basura de cuál de las 7
creencias cristianas está el lugar cristiano, o de cuál de los sitios musulmanes, y también los mismos sitios judíos. Pongo el ejemplo de la basura, porque es un tema al cual normalmente no le damos importancia cuando hablamos de estas cosas, pero realmente en ellos nos vamos dando cuenta de lo difícil que es administrar solo la ciudad de Jerusalén. Ahora todo el Estado, todo lo que es Israel y el West Bank y Gaza, es realmente algo muy complejo que se requiere. Ya otro día con ustedes estuve conversando sobre no sobre los acuerdos Abraham, sino que más bien sobre el Deal of the Century, que realmente es interesante porque la gente rechazaba el Deal of the Century por tener que ver con Trump. Es esa cosa, solo por no darle la oportunidad a Trump, pero realmente cuando uno lee el Deal of the Century, entra a analizar los problemas más serios y los problemas que han evitado que cuaje la relación, sobre todo en los cruces fronterizos y en todos los otros aspectos. Y si uno lo ve, va a darse cuenta de una realidad. Es que los acuerdos del Deal of the Century son totalmente calcados, esto se me oye el presidente Trump no estará muy contento, pero son totalmente inspirados en los parámetros Clinton. Todos los elementos de los parámetros Clinton están observados y cumplidos adecuadamente en el Deal of the Century. Ahora, el Deal of the Century tenía un problema. El problema más grave que tuvo el Deal of the Century es que desde el principio dicen, la primera página, todo esto depende de que la autoridad palestina los acepte. Si no los acepta, no. Y ya sabemos cómo es eso. Y eso ha pasado con nuestra propuesta de la buena práctica costarricense de ser el único país sin ejército y sin fuerzas armadas en el mundo. Hay otros cuantos que tienen lo mismo, pero son estados no viables y que no tienen enemigos. Estoy hablando de islitas del Pacífico. Estoy hablando de países, de los países pequeños europeos que no tienen ejército, pero es que están en otro nivel y están protegidos siempre porque la función de seguridad alguien tiene que cumplirla y tienen otros estados que lo cumplen. Muchas gracias, don Rodrigo. Denis, creo que tenías también alguna consulta. Bueno, hoy tenemos un programa especial de JAI en Costa Rica, a diferencia de otros programas que siempre hacemos pausas, pues por la categoría magistral de este programa vamos a hacer la hora corrida de programa, así que agárrense fuerte sus asientos para que puedan escuchar todo lo que don Rodrigo nos está compartiendo. Denis, creo que tenías una consulta por parte del centro. Sí, bueno, excelencia, muchas gracias por compartir su experiencia, gracias también por hablar tan positivamente de Holanda, mi primera patria. Yo también vengo de un nido diplomático, entonces reconozco mucho de las dinámicas que nos comenta. En lo personal llegué a Costa Rica hace 15 años y pues me gustó tanto que decidí quedarme y veo que realmente sí, el modelo de Costa Rica como un país de democracia, un país con buenas garantías sociales, sistema de salud pública y sobre todo un país sin ejército es un modelo muy exportable y realmente es algo que Costa Rica puede contribuir al mundo. De hecho, esa es un poco la línea
con la que creamos el centro, ¿verdad? El Centro Costarricense de Estudios Interdisciplinarios sobre Israel y el Medio Oriente. Pero me gustaría preguntarle muy puntualmente, ¿qué aportes podría hacer el caso costarricense para llegar a una solución al conflicto palestino-israelí que se mantiene, que se trata de estabilizar, de transformar, porque no se resuelve y no parece que está cerca de resolverse. O sea, ¿qué aporte netamente costarricense puede hacerse? Y le hago una pregunta complementaria. Hablando como idealista, que también soy, no es muy idealista la perspectiva que nos acaba de pintar. Realmente yo no soy tan idealista. Yo parto de que para poder llegar a tener éxito en este tipo de temas, hay que partir de una realidad. Por ejemplo, mucho de esto de la experiencia costarricense nos llega a través de una guerra civil que tuvimos que fue muy difícil, fue más difícil que lo que los historiadores cuentan, porque los historiadores, sobre todo los historiadores modernos, tratan de deslegitimar y tratan de disminuir las situaciones. Pero la guerra civil que nosotros tuvimos en Costa Rica fue una guerra de proporciones para la proporción costarricense de inmenso nivel. Estamos hablando de una guerra, mi querido Denis, en que perdieron la vida, según los archivos que yo veía de mi padre. Y mi padre tenía buenos archivos porque él era el capellán del Ejército de Liberación Nacional. Entonces, como capellán, le tocaba enterrar a los muertos. Y según los archivos de él, estamos hablando de 3.500 muertos. Ahora, 3.500 muertos. Mucha gente dirá, eso no es nada. Eso lo hacemos en una semana. No, es que estoy hablando de 3.500 muertos en una Costa Rica en aquel entonces de 750.000 habitantes. En una guerra que duró un mes y medio. Pero la intensidad de la guerra fue tan tremenda que los odios que hubieran quedado de esa guerra, y aquí viene lo más importante, se evitaron gracias a un esfuerzo tremendo que hizo, perdonen que me refiera a mi familia, pero es que así es en la historia, porque mi padre fue designado para obtener lo mandaron como capellán cuando llegaron a Cartago, ya tomado Cartago, un grupo de diplomáticos del cuerpo diplomático acreditado en Costa Rica, a invitarlo a que fuera a la Embajada de México, a donde habría conversaciones de paz. Ya en ese momento, no voy a entrar son muchos detalles, ya se habían dado varios intentos, incluso intentos desde el Club Unión, para buscar armisticios en que se dejara la cosa como estaba, pero don Pepe Figueres no los quiso aceptar, tanto que don Pepe cuando mandó al padre Núñez, le dice, padre Núñez, la instrucción que usted lleva es de regresar de San José con la rendición total e incondicional del gobierno. Hombre, fue muy fácil con esa tarea. Y él yendo solo, no llevaba ninguna delegación, él era toda la delegación. Él nada más agarró su breviario, que ahí lo tengo, por cierto, y le tuvieron que mandar a hacer un traje entero a la carrera ahí en Cartago, un sastre, para que tuviera buena presentación durante las conferencias. Y allá fue a dar, allá lo llevaban y lo venían a dejar a la tarde los embajadores en carros cubiertos con todas las banderas. Y aún así de vez en cuando hubo tiroteos. Pero
en el primer día, el padre Núñez se dio cuenta de una cosa, de que el gobierno oficial, el presidente, estaba dispuesto a la rendición total e incondicional, sujeto a la garantía de su vida y hacienda. Eso era lo único que pedía. Pero realmente el gobierno no era únicamente el gobierno y el ejército nacional, era tenían sus aliados, el Partido Comunista y sus aliados del partido de gobierno, con fuerzas irregulares. Y las fuerzas irregulares no eran problema tampoco. Ellos obedecían a su jefe. Pero los comunistas habían sido los más fuertes combatientes, habían sido los que habían causado más muertes entre el Ejército de Liberación Nacional. Entonces se reunieron, el padre le propuso a don Manuel Mora, bueno, ¿qué tal, Manuel, si nos reunimos esta noche a las 10 de la noche en el Alto de Ochomogo? Que era tierra de nadie, en tal y tal lugar. Y dice Manuel, pero me gusta la idea para reunirnos solo don Manuel Mora, José Figueres y el padre Núñez, los tres, desarmados y solos. Es, mi querido amigo, el único caso que yo he encontrado en la historia que para lograr la paz se encuentran tres de los más altos comandantes, en este caso estoy hablando del más alto del Ejército de Liberación Nacional y tal vez el más fuerte del sector de gobierno, que era el jefe del Partido Comunista. Se reunieron y en esa reunión lograron los acuerdos de Ochomogo, en el Pacto de Ochomogo, y a través de eso se pudo de ahí concretar la abolición del ejército. Cuando en Costa Rica se abole el ejército, unos meses después, don Pepe Figueres sabe que 15 días después íbamos a estar siendo invadidos por Nicaragua. Pues teníamos, voy a decirle, era inteligencia. Teníamos espías allá. Sabíamos lo que estaba pasando en Nicaragua. Sabíamos cómo se estaban preparando. Sabíamos todo. Sabíamos cómo se habían reunido en Costa Rica mientras estaban las reuniones en la Embajada de México. Y entonces, don Pepe decide abolir el ejército. ¿Por qué decidió eso don Pepe? Porque sabía que existía, y este era un archivo porque nunca se había usado, el Pacto de Río de Janeiro, el Tratado de Asistencia Recíproca de Río de Janeiro. Era un tratado de la guerra que establecía que si un país de América Latina, del hemisferio, era atacado por una potencia extracontinental, o si alguno de los países atacaba al otro, los demás acudirían en defensa de estos. Creyendo en eso, don Pepe Figueres decide el 1 de enero dar el mazazo en el Museo Nacional, que antes estaba repleto de balas, de los huecos de las balas de un golpe de estado posterior. Estos imbéciles lo mandaron a repellar para repellar la historia, para dar la idea de que nosotros hemos sido un país pacífico toda la vida, ignorando, cancelando toda nuestra historia en la que hemos tenido. La gente dice que es que en Costa Rica nunca hemos tenido guerras. Nunca han leído a don Rafael Obregón Loría en su magnífico libro Los conflictos militares y políticos de Costa Rica, la cantidad de muertos. Más bien los centroamericanos creían que los costarricenses éramos muy violentos por la cantidad de pleitos que teníamos entre nosotros causándonos muertes. Bueno, esas son las cosas que se presentan, pero funcionó
y no funcionó no una, sino que 2 veces completamente el Tratado de Río de Janeiro, porque después en el 55 trataron de hacernos otra invasión. Y un país sin ejército como Costa Rica tuvo que, por dicha en ese momento, todavía estaban vivos y con muy buena condición los combatientes de la guerra civil. Y entonces se le pudo hacer frente a otra segunda invasión de parte de Nicaragua. En el Tratado de Río de Janeiro nos ayudaron dándonos una pequeña fuerza aérea de 5 Mustangs, con los cuales se logró nivelar el asunto y llegar al acuerdo diplomático. Pero es esto, y esto es a lo que quiero ir, es que Costa Rica, y esto es lo que tenemos que enseñarle a los palestinos, es que Costa Rica tuvo la capacidad de creer en cerrar los ojos, en ponerse una venda en los ojos y dar un paso al vacío, creyendo en algo que no existe, en el derecho internacional. ¿Por qué? ¿Qué es el derecho internacional? Es la suma de los tratados, es la suma de los acuerdos, es la suma de las declaraciones en la Haya de la Corte Internacional de Justicia. Todo eso es el derecho internacional. Pero, pero ¿a dónde está en realidad? Cuando un país no tiene ejército. Y hemos logrado probar, en este momento tenemos 73 años de ser un país sin ejército. Hemos demostrado que funciona. Yo no sé mañana, yo no sé dentro de 50 años, Don pero Rodolfo, seguimos creyendo. perdón que lo Es interrumpa. lo único en lo que los costarricenses estamos totalmente de acuerdo entre nosotros. Tal vez uno que otro loco, ¿no? Hablando de esto, digamos, también como complementario, ya nos quedan muy pocos minutos, pero tal vez como complementario a todo lo que nos ha compartido, que ha sido súper interesante, ¿cuánta responsabilidad hay por parte de la academia para poder también impulsar esto que parece un trabajo de idealistas diplomáticos y que no se ha logrado cuajar? ¿Cuánto, digamos, de la academia debería de sumarse a una iniciativa como estas? Porque a nivel latinoamericano, cuando se habla del conflicto, definitivamente se enfoca desde cualquier parte, menos desde la pacificación. Entonces, ¿cuánto, digamos, se puede aportar desde la academia para lograr presionar de alguna manera, llegar a un acuerdo de este tipo? Yo creo que mucho. Yo creo que mucho desde la academia costarricense, pero también mucho a través de las conexiones internacionales que la academia puede tener. Por ejemplo, nosotros en nuestro proyecto teníamos proyectado que se incluyese la Universidad Nacional. Eso por la sencilla razón de que el embajador de Costa Rica en Israel, yo, en mi otro tiempo siempre fui catedrático de la Universidad Nacional. Entonces, la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA tuvo interés, establecieron un proyecto, pero nunca logró cuajar. Pero sí teníamos ya incluso la gente, los compañeros dispuestos a colaborar en ir a Israel y a Palestina para continuar conversaciones con académicos palestinos y académicos israelíes y gente en las fuerzas de seguridad de ambos países para poder enseñarles este tipo de cosas. Y hay mucho lo que pueden hacer los académicos y entre más mejor. Yo creo que tal vez si se lleva al nivel institucional como quisimos hacerlo, con proyecto, esa cosa tan compleja que tienen las universidades, de cómo hacer un proyecto y cómo proyectarlo, cómo meterlo en el presupuesto. No, 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 no. Una cuestión de los académicos libres. Podemos todos juntos poder hacer un gran esfuerzo. En conversaciones, todos tenemos algún amigo palestino, todos tenemos algún amigo árabe. Son temas sobre los cuales, hablando, simplemente conversando, podemos darle un impulso muy importante. Perfecto. Denis, no sé si querrás agregar algo, ya nos quedan un par de minutos, si acaso, para terminar el programa. No sé si quieres agregar algo. Por supuesto que, bueno, lástima no se pudo
conectar finalmente don Eddie Kaufman, pero creo que no nos habría bastado la hora después de ver toda la información que don Rodrigo nos pudo compartir. No sé, Denis, si vos querés compartirnos algo más para darle unas últimas palabras a don Rodrigo. Sí, sí, quizás una pregunta complementaria. El contexto de Costa Rica pues sirve de inspiración, estamos de acuerdo, para los palestinos, para los israelíes también, supondría, pero no es que el contexto pues, cultural, político, social es totalmente distinto, realmente es comparable. ¿Cuáles son los pasos que usted recomendaría desde su experiencia para avanzar ahora sí en una pacificación allá Mira, eh, mira, en Medio Oriente? cuando yo conversé este tema con el presidente Arafat, yo creía que nadie me estaba prestando atención y lo estaba haciendo así, idealistamente. El embajador aburrido atendiendo al presidente de la Asamblea Legislativa y a los jefes de fracción. A veces uno está en estas cosas y uno dice, ¿qué hablo? Me acuerdo en una reunión en Cartagena de Indias, que por orden alfabético me tocaba a la par mía Fidel Castro. Y ahí, ¿yo de qué iba a hablar con Fidel Castro? Y ahí, les recordé que cuando yo era niño había empacado armas para mandarle a la Sierra Maestra. Y eso, empezamos tamaña conversación en que me contó cosas maravillosas, como que si no hubiera sido por las armas que don José Figueires le mandó a la Sierra Maestra, lo hubieran hecho pedazos en la Sierra Maestra y la historia hubiera cambiado. He tenido diferentes tipos de reacciones cuando cuento esto a amigos cubanos. Pero es muy interesante porque ese tipo de cuestiones eh, están ahí, tenemos diferencias, sí, pero bueno, cuando yo se lo presenté al presidente Arafat, días después en Gaza, los de la autoridad que estaban ahí mismo, que estaban en la Mocata el día de la conversión, miembros del, estaban interesados y me preguntaron por el tema, porque realmente para ellos es un problema. Es algo que está en todos los documentos y todas las propuestas de paz. Algún día van a tener que enfocar ese tema, porque no es nada nuevo, es algo que siempre ha estado ahí. Ahora, nosotros somos la salida, somos la respuesta para ellos de cómo no ser un Estado desmilitarizado, cómo poder tener, como tienen, una fuerza de policía creíble, una fuerza de policía que reprime a su población, que defiende a su población, que da la seguridad policial, que hace lo necesario, que colabora mucho con la seguridad israelí y que es fundamental. Eso siempre va a ser necesario, de eso no nos podemos deshacer, pero les podemos enseñar el cómo y tenemos la experiencia. Ese es el aporte más grande que tenemos. Poder mostrar cómo nos ha funcionado a nosotros. Y francamente, la cantidad de conflictos en Centroamérica, ahora estamos un poquito tranquilos, pero hace unos años, cuando estábamos con las situaciones en El Salvador, con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, en Nicaragua con las Contra, con los Estados Unidos, con la Unión Soviética, con Cuba, aquí es interesante, aquí vos ibas a cualquier hotel y era un poquitico el ambiente de Casablanca, lleno de espías y gente rara que llegaban, periodistas. Eh, Solo faltaba que apareciera de un momento a otro alguien tocando el tema de Casablanca. Perfecto, Rodrigo. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por todo lo que nos ha compartido una vez más. Ya lo habíamos tenido el señor embajador Rodrigo Carreras, ex embajador de Costa Rica en Israel. Así también estuvo
como embajador en Cuba, en Nicaragua, fue también embajador en Brasil también. Y estuvo el representante para Grecia, o para Chipre fue. Chipre y también en Turquía. Y en Turquía. Y agradecerle por el tiempo, por todo el material que nos ha compartido. Denis, no sé, tus últimas palabras para terminar el programa el día de hoy. No, nada más agradecer a don Rodrigo por sus aportes, por la inspiración y pues también por haber tenido la valentía de promover esta visión internacionalmente, porque es cierto, siempre existe el riesgo de que bueno, siempre lo decimos desde Holanda, que ese es un país tan pequeño en el mundo y bueno, realmente no es tan pequeño si vemos la población, sobre todo en comparación con Costa Rica, pero el hecho que hayan tomado en serio a Costa Rica, a sus representantes en la escena internacional, también para estos temas, pues es algo muy, muy valioso. Así que muchas gracias. Yo siempre he creído que Costa Rica es como un perrito pequinés. Dice la leyenda de los chinos que el perrito pequinés originalmente era un perro grandísimo, pero que algún genetista malvado fue reduciéndolo hasta llevarlo a ser el perrito que es. Pero el perrito no lo sabe. El perrito cree que sigue siendo grande y por eso son muy bravos. Así pasa con Costa Rica. Bueno, pues aquí desde el perrito pequinés y su capital en San José, pues les agradecemos a todos por habernos acompañado una vez más en el programa JAI en Costa Rica. Hoy, como por lo menos una vez al mes estamos intentando, con los amigos y compañeros del Centro Costarricense de Estudios Interdisciplinarios sobre Israel y el Medio Oriente. Hoy, bueno, tuvimos al señor embajador Rodrigo Carreras y tuvimos al doctor Denis Petry, quien además de ser parte del think tank, es profesor en la Universidad de La Haya, es profesor invitado de la Universidad de Bar-Ilan, es profesor de la Universidad de la Ciencia y Tecnología, ULACIT, acá en Costa Rica. Don Rodrigo, Denis, muchísimas gracias y a todos ustedes los esperamos en nuestro próximo programa. Gracias por la oportunidad de estar acá con ustedes. Así sea y les agradecemos a ustedes. Nos escuchamos el próximo martes aquí en JAI en Costa Rica. Un fuerte abrazo. Ok, gracias. Hasta luego. Que Dios me los bendiga. Gracias, igual.